¿cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro canal Culinaris. El día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta súper facilita y bien sencilla. Vamos a hacer un rico pastelito casero de zanahoria. Vean, aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar, Culinaris. Tenemos 4 piezas de zanahoria, tenemos 2 tazas de harina de trigo, es harina de todo uso. Tenemos un poco de vainilla, vamos a ocupar también una lata de leche condensada. Tenemos por este lado una cucharada de polvo para hornear. Vamos a necesitar también una cucharadita de bicarbonato de sodio. Tenemos 2 cucharadas de canela. Y aquí tenemos 100 gramos de pasas. Vean qué ricas se ven estas pasitas. Tenemos también una barra de mantequilla y por último tenemos aquí 3 piezas de huevo. Así es, Culinaris, este pastelito está súper sencillito y muy fácil de hacer. Yo creo que estas zanahorias no las vamos a necesitar todas, pero vamos a sacar 2 tazas de ello, ¿ok? Entonces, Culinaris, les invito a que me acompañen a preparar esta deliciosa receta. Van a ver que les va a encantar. Bueno, Culinaris, lo primero que voy a hacer es que voy a rallar 2 piezas de zanahoria. Yo creo que con 2 piezas quedaría perfecto. Con eso yo creo serían 2 tazas más o menos. Y esa cantidad sería perfecto para preparar este rico pastelito que va a estar bien delicioso. Una vez que ya tenemos la zanahoria bien ralladita, Culinaris, lo que vamos a hacer es que vamos a batir estas 3 piezas de huevo. Vean, aquí tengo estas 3 piecitas de huevo. Lo que voy a hacer es que con este tenedor los voy a batir hasta que se esponje un poquito, Culinaris, ¿ok? Vamos a hacerlo con el tenedor. Les voy a mostrar que no hay necesidad de que utilicemos batidora. Así que si ustedes no tienen ese tipo de aparatos electrónicos para hacer un rico pastel, van a ver cómo no es necesario, Culinaris. A mano así se puede hacer un rico pastel bien esponjadito y bien delicioso. Solamente les recomiendo que traten de esponjar un poquito lo que viene siendo el huevo. Así debe de quedar, vean, es súper sencillito. Una vez que ya esté listo, Culinaris, entonces ahora sí vamos a ir preparando los demás ingredientes. Vean, vamos a agregar las 2 tazas de harina, le agregamos la cucharada de polvo para hornear, agregamos el bicarbonato, la canela y también lo que vamos a hacer es que en este huevo que acabamos de batir lo vamos a agregar, pero lo vamos a cernir todo, ¿ok? Vamos a agregarlo en 2 partes. Vamos a darle una mezcladita más o menos y una vez que ya incorporemos lo que viene siendo el huevo y la harina, entonces le vamos a agregar los demás ingredientes que viene siendo la mantequilla y la leche condensada. Culinaris, si ustedes lo quieren hacer al revés, agregarle lo que viene siendo primero la leche, la mantequilla y después la harina, lo pueden hacer también así, ¿ok? No hay ningún problema. Cada quien tiene su manera de cómo ir haciendo las cosas, pero al final de cuentas les voy a mostrar que si lo hacen de esta manera o ya sea al revés, que le agreguen primero la leche, va a quedar el pastel igual. Eso no hay ningún problema. Hay muchas personas que dicen, si no lo agregas primero, no te va a quedar bien esponjado o no se te va a hacer igual. No, Culinaris, nada que ver. Van a ver que esto va a quedar perfecto, bien esponjadito y bien delicioso. Pero bueno, Culinaris, ahora lo que vamos a hacer es que esta barra de mantequilla la vamos a poner en el microondas por 15 segundos. Vean, así es como va a quedar bien derretida. Vamos a agregar la lata de leche condensada, vamos a vaciarla muy bien y una vez que ya hayamos vaciado toda la lata de leche, Culinaris, lo vamos a batir y le vamos a agregar a esta mezcla 2 cucharaditas, bueno, no cucharaditas porque luego van a pensar que es cantidad pequeña. Vamos a agregar 2 cucharadas de vainilla para darle un saborcito más delicioso, ¿ok? Ahora sí, ya que tenemos todo listo, Culinaris, ya que está bien mezcladito todo esto, vamos a agregárselo a la harina que ya tenemos preparada con el huevo, ¿ok? Y ahorita que ya tengamos todo esto listo, Culinaris, les vamos a enseñar cómo lo vamos a ir mezclando, ¿ok?
Pues así es como debe de quedar, culinaris. Vean, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar en dos partes. Agregamos la mitad de la mezcla y lo vamos a ir batiendo. Esto lo vamos a hacer de esta manera para ir deshaciendo los grumitos que se vayan haciendo al momento de que lo vayamos a ir batiendo. ¿Ok, culinaris? Vean, es súper fácil y sencillito. Nada más es cuestión de batirlo muy bien. Hay que deshacer todos esos grumos que se lleguen a hacer con el tenedor. Como les había comentado, no hay necesidad de utilizar batidora para hacer este tipo de pastelitos caseros. La verdad quedan muy ricos, así como un tipo estilo gourmet, vamos a decirlo de esa manera. Van a ver que va a quedar delicioso. Vean, así es como nos queda la mezcla, culinaris. Vean qué fácil se van deshaciendo los grumos. Una vez que ya tenemos todo listo, vamos a agregarle las 2 tazas de zanahoria. Quiero que vean cómo sí con las 2 piezas de zanahoria, bueno, siempre y cuando la zanahoria tiene que estar un tamaño mediano más o menos, que no estén muy pequeñas y sí les van a salir las 2 tazas. Ahora sí, vean, ya incorporamos las 2 tazas de zanahoria, le vamos a dar una medio mezcladita más. Vamos a incorporarla muy bien y ya que esté lista, culinaris, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las pasas. Pero antes que nada, déjenme enseñarles cómo va quedando la mezcla. Vean, vamos a agregarle solamente un poquito de pasas, ¿ok? Ya que las demás pasas, culinaris, se las vamos a agregar al molde y lo demás se lo vamos a poner en la parte de arriba. Pero ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer, ¿ok? No se vayan ahí, culinaris, continúen con nosotros. Este pastelito ya casi queda listo. La mezcla del pastel ya está lista, culinaris. Ahora sí vamos a agregarle bastante mantequilla a este molde. Así es, culinaris, si les digo bastante es para que nos quede bien jugosito, la verdad va a quedar riquísimo. Yo les recomiendo que le agreguen mucha mantequilla, pónganle en todas las paredes lo que viene siendo la mitad del molde y agréguenle también, así como yo, un poquito de harina para que no se les vaya a pegar. Esto les va a servir de mucho, el pastel no va a salir nada reseco, culinaris, al contrario, va a salir bien humedito, va a quedar delicioso. Una vez que ya tenemos el molde con harina y mantequilla, vamos a agregarle en la parte de abajo un poco de pasas. Ya que le agregamos las pasas, culinaris, vamos a vertir toda la mezcla que preparamos. Vean cómo es que nos quedó esta mezcla para el pastel. Como les había comentado, nos va a quedar perfecta. Van a ver que va a quedar bien esponjadito y bien delicioso. Ahora sí, culinaris, ya tenemos listo el pastel en el molde. Ahora sí agregamos las demás pasas, el resto de pasas que nos quedó en la parte de arriba, y una vez que ya esté listo, lo vamos a llevar al horno por 55 minutos. Vean qué delicioso se ve, culinaris. El horno ya debe de estar precalentado, ¿ok? Es una recomendación que les doy. Pero bueno, ahorita les enseñamos cómo nos queda este rico pastelito. Pues ya pasaron 55 minutos, culinaris. Vamos a insertarle un tenedor o ya sea un palillo. Si este sale limpio, así como este, es porque ya está listo el pastel. Vamos a dejarlo a que se enfríe un poco para poderlo desmoldear y enseñarles cómo nos quedó. Ahora sí, culinaris, vean, les muestro cómo nos quedó este rico pastelito casero. Vean qué delicioso se ve. Ya saben cómo preparar un rico y delicioso pastelito de zanahoria, súper fácil, bien sencillito y la verdad es súper económico de hacer, sinceramente. Pero bueno, vean qué bonito queda en la parte de abajo, se ven riquísimas las pasas. Si a ustedes no les gusta con pasas, le pueden poner algún otro ingrediente, ya sea con nuez, le pueden agregar incluso hasta fruta seca, le pueden agregar arándanos, le pueden agregar coco, lo que ustedes quieran, ya sea también almendras, como ustedes más gusten, culinaris. En esta ocasión, vean, nosotros quisimos hacerlo con pasas. Claro que vamos a ir haciendo
más postres como estos, así sencillitos para todos ustedes. Vean qué rico se ve la zanahoria, culinaris, junto con estas pasitas que se ven riquísimas en este delicioso pastelito bien esponjadito. Pero bueno, culinaris, nosotros hemos terminado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.